Estamos estudiando uno de los capítulos del libro Desafíos de nuestro tiempo, del padre José Kentenny. Los invito a ver el video anterior a este, titulado Culpa y Reconciliación. En esta segunda parte veremos el arrepentimiento como camino de liberación. No basta con que yo conozca objetivamente mi nada y pecado. Muchas veces nos hemos referido a lo siguiente: un complejo de ideas solo es efectivo cuando ha llegado a ser un complejo de valores. Pero no basta con que llegue a ser un complejo objetivo de valores. Yo mismo debo experimentarlo subjetivamente como complejo de valores. Experiméntate como un don, a saber, como imagen, como hijo, como esposa, tabernáculo y como la niña de los ojos de Dios. Experimenta además a Dios como aquel que da vida en nuestra vida, como aquel que es fuente de la vida. Es tan importante que hoy en día no extrapolemos las realidades sacándolas de su contexto orgánico. ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir para experimentarnos como nada y pecado? Decimos primero: experimenta la realidad del misterio de iniquidad. Seamos sinceros con nosotros mismos. Muchísimas veces hemos experimentado el misterio de maldad y sus consecuencias en nosotros. Les pregunto, ¿no hemos experimentado también a menudo la fuerza dinámica del pecado? Cuando pecamos, cuando dimos riendas sueltas a nuestros instintos, ¿cuál fue la respuesta de nuestra alma? ¿No fue un gran contento con nosotros mismos? ¿No fue un inmenso e insaciable anhelo por otro mundo? Todo lo que hemos dicho sobre el anhelo pertenece a este contexto, el anhelo como una consecuencia del pecado. Sí, incluso, me atrevo a formularlo así. ¿Qué hubiese sido de nosotros sin el pecado? Poseeríamos entonces ese inmenso anhelo de crecer, adentrarnos en la vida intratrinitaria. ¿Habríamos alcanzado la hondura que hemos alcanzado? De acuerdo a la experiencia, el camino normal hacia la vida de Dios pasa por el abismo de un pecado grave. Puede ser también el pecado venial, pero el camino hacia Dios pasa a través de la culpa. Sin la culpa, nosotros los seres humanos apenas podríamos adentrarnos en forma más íntima en el corazón de Dios. Nosotros, que por de pronto cargamos con el peso del pecado original, tenemos que alcanzar la hondura del pecado para llegar a la ribera de Dios. Fuerza curativa de la culpa y del arrepentimiento. Consideremos ahora lo que significa más en particular la experiencia del misterio de iniquidad. Podemos entonces agregar: experimenta la fuerza curativa y santificante de la culpa y arrepentimiento. Nos preguntamos, ¿en qué consiste la culpa y el arrepentimiento? Tenemos que darle importancia a estas cosas porque las más corrientes modernas las han desplazado de nuestra memoria. Para el hombre noble, para el hombre moral, es decir, para el hombre espiritual, la culpa es lo más tremendo que puede sucederle aquí en la tierra. Es lo más que puede conmover al hombre moral. El mayor de los males es la culpa. Cuando el hombre no concibe la culpa en esta forma, sino que la considera una pequeñez, algo incluso amable, hasta por un paso hacia arriba. Entonces, quiere decir que la naturaleza se ha desvirtuado enormemente. Perciben, en este sentido, cómo claman al cielo pecaminosamente el pensar y el sentir del hombre moderno. El hombre actual comúnmente valora los males en el orden físico. Dios sabe cuánto, pero apenas es capaz de palpar y sentir el mal en el orden moral. ¿No pertenecemos nosotros también a este tipo de personas? ¿Cómo entiende el hombre moderno el arrepentimiento? Dios mío, no solo en broma, sino también en serio, como una quejumbre, como un sentimiento de depresión, como una perturbación psíquica. ¿Perciben hasta qué punto estamos enfermos? ¿Qué supone la culpa y el arrepentimiento? Distinguimos la esfera de ser y de vida del hombre espiritual y la esfera del Hijo de Dios. En la relación al hombre espiritual, la culpa y el arrepentimiento suponen una pérdida de valor, una desvalorización. Esto significa
que yo he ejecutado una acción ante la cual mi conciencia me dice que esa acción carece de valor, que es una acción que me desvaloriza, por la cual yo he actuado contra mi mejor yo. Esta desvalorización en la esfera del ser y de la vida del Hijo de Dios es lo que llamamos pecado. El hombre religioso sabe que el orden moral fue creado por Dios. Por tanto, cada acto inmoral no solo es un acto carente de valor, sino también constituye algo pecaminoso. Es un ataque a Dios, a aquel que creó ese orden. Por esto, la dogmática tradicional considera el pecado como una separación del Dios y un volverse hacia la criatura. Supuesta esta separación de Dios, la relación interior entre culpa y arrepentimiento. Cuando hemos hecho algo carente de valor, es decir, cuando hemos pecado, la respuesta natural es el sentimiento de culpa. Reacciona entonces mi mejor yo y se despiertan en mi naturaleza impulsos elementales que buscan nuevamente sacar de mi yo interior esa culpa. Este ponerse en pie de mi mejor yo es lo que el lenguaje tradicional llama arrepentimiento. El arrepentimiento supone la culpa. De allí, no solo hablamos de la fuerza de saneamiento y de santificación del arrepentimiento. Lo que decimos vale igualmente para la culpa. Se trata aquí de consideraciones que, en verdad, calan en lo profundo. La fuerza de saneamiento y santificación del arrepentimiento. Detengámonos primeramente en la esfera del ser y de la vida del hombre espiritual. Podemos decir lo siguiente: el arrepentimiento posee una fuerza de saneamiento y de santificación, que consideramos el mal, el desvalor, en el presente o en el futuro, o cuando lo cometimos en el pasado. He realizado una acción sin valor, que atenta contra el orden moral. Surge entonces el arrepentimiento. ¿Qué efecto acarrea este para el presente y para el futuro? Primero, negativamente. El arrepentimiento desprende mi alma del apego a aquello carente de valor. Me desprende de ese actuar que me desvaloriza. Podría expresarlo así: quita el corazón malo a la mala acción. En esto consiste la fuerza de saneamiento del arrepentimiento. Segundo, positivamente. La fuerza santificante del arrepentimiento tiene un efecto hacia el futuro. El bien que yo he negado por mi acción carente de valor, nuevamente es reafirmado con todas las fuerzas de mi alma por el arrepentimiento. Detengámonos un poco en esto. No debemos ver en el arrepentimiento solo la contrición. A esta debe agregarse ese abrazar con más ardor, positivamente, el bien que yo antes negué. Tenemos que ver con claridad estas cosas, porque de otro modo nunca nos libraremos de nosotros mismos, porque no aprovechamos el pecado para inaugurar en nosotros un proceso de saneamiento y de santificación. No reparamos en lo que Dios pretende al permitir el pecado, que abracemos nuevamente lo bueno y lo noble. Veamos ahora los efectos del arrepentimiento en relación al pasado. Se trata de la fuerza retroactiva del arrepentimiento, que fácilmente pasamos por alto. El arrepentimiento no actúa como si el pasado no hubiera sucedido, como si se quisiera borrar el hecho histórico acaecido. Cuando hemos cometido un pecado, bueno, hemos pecado. El arrepentimiento viene a quitar el aguijón a la acción pasada. Cada mala acción es capaz de seguir engendrando un nuevo mal. Esto lo sabe cada uno de nosotros. El arrepentimiento, en cambio, quita al mal esa fuerza engendradora de mal. Por eso, debemos suscitar en nosotros un auténtico arrepentimiento. No disculparnos, no querer siempre indagar si es que fue un pecado mortal o venial. Para el proceso de saneamiento, lo más importante es el arrepentimiento. Es preciso quitar ese aguijón a lo enfermizo. De este modo, sustraemos del pecado esa fuerza que tira hacia abajo. Pero esto no es todo. A través del arrepentimiento, toda mi vida, también la acción mala que realicé, adquiere una fuerza que me impulsa hacia arriba. Mientras más profundo haya caído en el abismo, mientras más desvalido me sienta ante la majestad de Dios, tanto más siento el impulso de deshacerme de aquello que me tenía atrapado y de abrazar lo bueno que antes había negado.
el proceso de saneamiento y de santificación en la esfera del ser y de la vida del Hijo de Dios. También aquí, en esta esfera, constatamos la fuerza de saneamiento y de santificación del arrepentimiento. Recemos para que podamos entender en recta forma el arte de saber sacar provecho de nuestras faltas y de nuestros pecados. Hay un misterio de iniquidad. Dios quiere que, a través de este misterioso no ser, se suscite en nuestra alma un poderoso ser. El hombre religioso siente que su acción, carente de valor y pecaminosa, no es un atentado respecto a ser mejor. No es solo un atentado respecto a su mejor yo, sino que contra Dios. Solo ante ti he pecado, Señor. Salmo 50. Allí lo tienen dicho con toda simplicidad. De este modo, sucede que el hombre religioso es consciente de que no puede borrar por sí mismo la acción pecaminosa, es decir, siente que Dios debe perdonarlo. Desde allí que desde su corazón nazca esa oración filial que pide perdón. Y aquí nuevamente encontramos toda la fuerza santificante del arrepentimiento. Yo siento que por mí mismo no podré deshacerme del pecado. Y entonces me lanzo y me apego con todas mis fuerzas y en profunda humildad y fidelidad al Dios Todopoderoso. Esta es la forma de poder crecer hondamente en mi proyección sobrenatural. De otro modo, no lo aprendemos. ¿Comprenden ustedes por qué decía eso de qué sería de nosotros sin el pecado? Y repito, que no tiene que tratarse de pecados graves. Ustedes pueden aplicar todos los métodos y medios para que quieran. Pero no olviden que sin el arrepentimiento nunca llegaremos a ser interiormente libres. Si lo olvidamos, con el tiempo van a sentir que aquellas zonas más delicadas de su alma han permanecido intocadas. Aunque podamos haber predicado muchas cosas hermosas al respecto. Muchas gracias por escuchar este video. Espero que haya sido para tu provecho espiritual. Para el próximo video les presento un profundo examen de conciencia, para que lo repasemos varias veces y podamos acudir a un sacerdote, para que nos libre de todos nuestros pecados. Que Dios nos libre de cometer pecados mortales y nos sintamos amados por Él, y nos inclinemos a hacer siempre el bien. Que Dios y la Virgen los bendiga siempre. Amén.